características bioquímico-moleculares, estructurales y funcionales de la célula normal. Vamos a analizar profundamente ahora eso. Vamos a tratar de entender. ¿Sí? Por eso es que, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hay? No funciona. ¿Quiénes son los responsables? A ver, lo voy a intentar hacer la cosa. Desconectar y volver a conectar. Y vamos a partir de lo que es la salud fisiológicas acorde con las exigencias internas y externas de nuestro organismo. Y vamos a ver que hay algunas especialidades que se ocupan, por ejemplo, acá la fisiología normal, que se ocupa de estudiar toda la funcionamiento del organismo normal. Ya lo han pasado ustedes en el ser humano. Y la morfología normal, que lo han hecho en la anatomía y en histología, ¿no es cierto? O sea, han visto todas las características morfológicas, macroscópicas y microscópicas cuando están viendo a través del microscopio. Algunas alteraciones funcionales, ¿no es cierto? Como vemos la psiquiatría. Luego tenemos aquí las alteraciones morfológicas que se llaman anatomía patológica. Y vamos a ver, acá está lo normal y acá está lo anormal. Para poder explicar todo esto, siempre partimos de una célula desde su base molecular. La base molecular de la célula, por siempre digo, los componentes bioquímicos moleculares que hacen estructura y función a la célula. ¿No es cierto? No podríamos hablar de función si no entendemos que la célula está formada por componentes bioquímicos elementales, como son los aminoácidos, las proteínas, los azúcares, todos los hidratos de carbono, todo eso es la estructura que realiza el organismo. Y esa estructura es responsable de la funcionalidad. Si se altera esa estructura, por supuesto que se va a alterar la funcionalidad de las células. Y eso va a repercutir en los tejidos, en los órganos, en los sistemas, y se va a expresar por signos y síntomas de la enfermedad. Todo eso abarca la anatomía patológica. ¿Sí? Ahí está. Ahí está la anatomía patológica. Es una ciencia que estudia todos los cambios, todos los cambios bioquímico-moleculares que se presentan en la célula cuando está respondiendo a un estímulo que puede ser un estímulo fisiológico exagerado, que es el estrés, ¿no es cierto? O puede ser un estímulo patológico también. Entonces va a responder la célula modificando todos estos sus componentes bioquímico-moleculares. Y si modifica eso, se va a modificar la función de la célula, se va a modificar la estructura de la célula. Por eso y si estamos hablando de modificación de la función de una célula o de la modificación estructural de una célula, eso repercute en los tejidos, en los órganos y en el sistema. Y cuando ya hablamos de todo el sistema, estamos hablando que se va a expresar en signos y síntomas de la enfermedad. ¿Cierto? Al final llegamos a estudiar la enfermedad. Entonces, estamos hablando de la enfermedad. Ahí está, estudia específicamente qué cosa, lesión celular. Ahora, dentro de la lesión celular está la lesión celular irreversible, pero acá tenemos que hacer un concepto diferencial de lo que es la lesión celular, de lo que es la adaptación celular, la muerte celular, ¿no es cierto?
para poder entender después estos otros términos que son la universidad. Entonces, todo esto es toda la anatomía. Vamos. Entonces, la anatomía patológica busca para comprender por qué se ha alterado la función y la estructura de una célula, decimos, ¿no? ¿Por qué está cambiando esto? Y cuando hacemos esa pregunta buscamos la causa. Un buen médico tiene que saber la causa de la enfermedad para saber cómo las células, los tejidos, los órganos están respondiendo a esa causa. Porque no todas las células no responden de la misma manera a la causa. Son causas diferentes y las células responden de diferente manera. Por eso se dice que un buen médico tiene que saber primero la causa de la enfermedad. Sabiendo la causa de la enfermedad, entonces va a poder interpretar cómo está respondiendo cada célula frente a esa causa, que va a repercutir en los tejidos, en los órganos del sistema. Entonces, sabiendo todo eso, comprendiendo el mecanismo de respuesta de las células, de los tejidos, escuchen, comprendiendo el mecanismo de respuesta, vamos a ver en qué consiste ese mecanismo de respuesta frente a esta causa. Entonces vamos a poder buscar signos y síntomas en el organismo. Encontramos los signos y síntomas que estamos yendo a dar el diagnóstico de la enfermedad. Si ustedes no encuentran la causa de la enfermedad, no van a poder buscar signos y síntomas si no saben la causa. Tienen que saber la causa para tener una idea de cómo pueden responder las células, los tejidos frente a esa causa. Y si saben cómo pueden responder, entonces buscan signos y síntomas de la enfermedad. Eso es hacer un buen diagnóstico. Y cuando ustedes hacen un buen diagnóstico, hacen un buen tratamiento. Y cuando saben la causa, hacen el tratamiento, pueden también o dar el pronóstico si es positivo o negativo. Todo eso abarca el estudio de la anatomía patológica. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver, la anatomía patológica busca descubrir la causa que altera. Si hay una causa que está estimulando a la célula, esa célula tiene que responder. Y responde modificando sus componentes bioquímico-moleculares en forma secuencial. No es anárquica la célula, no es anárquica. Por ejemplo, una hipoxia. Una hipoxia, el primer orgánico intracitoplasmático que reacciona a la hipoxia, ¿cuál es? El primer orgánico intracitoplasmático que reacciona a la hipoxia, ¿cuál es? La mitocondria. Para eso estudiamos tanto los componentes bioquímico-moleculares estructurales de la célula. Y los que no han venido a esas clases están pues viajando en la estratosfera. Entonces inmediatamente decimos hipoxia. El primer organismo que responde a la hipoxia es la mitocondria, porque la mitocondria utiliza oxígeno para la fosforilación oxidativa. Y de la fosforilación oxidativa que se lleva a obtener la mitocondria, alta energía molecular. Y esa alta energía, que son las moléculas de ATP, utiliza pues toda la maquinaria biosintética de la célula, ¿no? Para construir proteínas. Necesita la energía. Para destruir los elementos que van a decir a la célula, necesita energía. Entonces, esa manera de entender frente, cómo va a responder la célula frente a un estímulo específico, lo que estoy explicando, la mitocondria va a alterar su proceso de la fosforilación oxidativa, habiendo menor cantidad de energía, todo eso, esos son las respuestas bioquímico-moleculares. Todo eso es lo que a esa respuesta, cuando nosotros entendemos cómo está respondiendo y explicamos, como yo les estoy explicando, en forma secuencial.
fue hipoxia. Se altera la fosforilación oxidativa. Al alterarse la fosforilación oxidativa hay menor síntesis de moléculas de ATP. Al haber menor síntesis de moléculas de ATP, va a haber menor síntesis de proteínas, menor degradación de los elementos que ya no le sirven a la célula. Eso en forma secuencial estoy explicando. A eso se llama patogenia. Entonces, la patogenia consiste en explicar en forma secuencial todos los cambios bioquímicos moleculares que surgen en la célula cuando están respondiendo a un estímulo. Es una cosa patología y es otra cosa patología. ¿Sí? Bien. Bueno, cuando hay estas modificaciones bioquímico-moleculares en la célula, por supuesto que la alteración de la funcionalidad y de la estructura de la célula. Entonces vamos a buscar alteraciones estructurales y funcionales dentro de la célula, de los tejidos, en los órganos, y eso se expresa con signos y síntomas de la enfermedad. Bueno, la anatomía patológica también tiene que descubrir, tiene que interpretar los signos y síntomas que caracterizan a las enfermedades para cambiar un tratamiento de cuerpo. Hay que ir a descubrir signos, síntomas, pero solamente lo descubres cuando conoces la causa. Si no conoces la causa, no. Por ejemplo, si yo no sé qué hay en hipoxia, ¿cómo voy a saber cómo esa célula está respondiendo? Si conozco que la causa es hipoxia, inmediatamente me va a responder. ¿Cierto? Entonces, y si conocemos la causa, si descubrimos los signos y síntomas, damos un diagnóstico, hacemos un tratamiento y podemos formular el pronóstico va a ser bueno, va a ser malo. Todo eso estudia la anatomía patológica. Ahora, ¿cuáles son los métodos para estudiar todo esto que les estoy diciendo? Primero, para estudiar la anatomía patológica, los métodos son la biopsia. ¿Qué es la biopsia? Es un estudio de los tejidos. Nosotros hacemos una biopsia, sacamos un pedazo de tejido, eso procesamos y vemos en el microscopio todas las alteraciones estructurales. Aquí se estudia más los morfologos, más los morfologos. Pero podríamos ir también a solamente estudiar células con los extendidos citológicos. Con los extendidos citológicos estudiamos células aisladas. Y en una autopsia es cuando una persona muere, pedimos la autopsia y se estudia todos los órganos. Se sacan pedacitos, cortes, pedacitos de todos los órganos, eso se procesa y se busca la causa de la muerte de ese paciente. Porque hay muchos pacientes que mueren sin un diagnóstico correcto. Y eso no está bien para la ciencia de la medicina. Y la autopsia es como un libro, una autopsia es como un libro abierto para el patólogo. Ahí encontramos. Entonces, es importantísimo la autopsia porque para los problemas clínicos patológicos, que es la base de la formación de un diagnóstico. Las autopsias de los problemas clínicos patológicos, ¿qué significa? Se reúnen todos los clínicos con el patólogo, en una gran reunión se discuten por lo que han encontrado los clínicos, los signos, los síntomas, el tratamiento que han hecho, y el patólogo y los señores que he visto a nivel celular y a nivel de tejidos. Esas reuniones clínico-patológicas yo diría que es una base científica para que la medicina, el grupo de médicos, vaya elevando la calidad académica, la calidad de los médicos. ¿Sí? Es importantísimo. Ahora ya no hay esas reuniones clínico-patológicas. Han desaparecido. Yo no sé si están haciendo así. ¿Por qué? Porque en los países atrasados como Bolivia es pues ¿cómo se dice? Es pecado. Entonces por eso es que se está desapareciendo esto de las autopsias y las reuniones clínicas. Y ahí evidentemente vamos a tener que
estudiar los tejidos, ¿no? Todos los tejidos. ¿Por qué sirve eso? ¿Para qué sirve todo esto? Para diagnosticar enfermedades, para confirmar si es cáncer o no es cáncer, qué tipo de trastornos ha habido, porque todo el mundo dice, este es tumor, dice, y cree que, bueno, los tumores no están relacionados con el área de la medicina, dice tumor y el bulbo, que es el cuerpo, no están relacionados con la medicina, creen que todos los tumores son cánceres, porque no es así. Entonces nosotros sabemos que el tumor es una designación general y de ese tumor vamos a dividirlo en malignos y los malignos son los cánceres, etc. Entonces para eso también sirve para poder diferenciar los tumores en malignos, en benignos, diagnosticar si es cáncer o no es cáncer, si es carcinoma, si es sarcoma, etc. Y el mecanismo de la enfermedad. ¿Cuál es el mecanismo de la enfermedad? ¿Cómo? En las células son los cambios bioquímicos moleculares, ¿no es cierto? Y en el tejido, cómo todo eso se repite en el tejido y cómo se expresan esos cambios en la enfermedad, en el tejido y síntomas de la enfermedad. Y el tratamiento médico y el pronóstico de cursos de enfermedad. Bien, vamos. Aspectos que fueron el núcleo de la anatomía. Aspectos que fueron el núcleo de la anatomía. Estamos hablando de alteraciones. Y si hay cosas alteradas, anormales, tiene que haber una causa. ¿No es cierto? Entonces, el primer núcleo de la anatomía patológica, lo que decía, es descubrir la causa. La causa que provoca todas esas alteraciones. Ya les he dicho la patología. Son todas las alteraciones bioquímico-moleculares que se presentan en forma secuencial y que los médicos, los patólogos, vamos descubriendo esos patrones. Cambios bioquímico-moleculares que se repercuten en la morfología y la funcionalidad de las células y tejidos. Todo esto es patología. ¿Qué se traduce en manifestaciones clínicas? Todo esto es el núcleo de la patología. Etiología, patogenia, los trastornos funcionales y estructurales y las manifestaciones. Vamos. Características celulares frente a los diferentes procesos patológicos. No todas las células responden de la misma manera, de un estímulo. Por ejemplo, si yo tengo la neurona y el músculo cardíaco, una célula, el músculo cardíaco, una neurona, agarro el músculo cardíaco y le pongo al mismo agente causal que es el box. No se accionan de la misma manera, se accionan diferente. Las neuronas van a morir en 5 minutos. En cambio, las células musculares cardíacas mueren en 30 minutos. ¿No es eso? ¿Por qué? Por todos esos procesos bioquímicos moleculares que tienen. Es importantísimo que las neuronas estén posiblemente en un circulado alto por su proceso metabólico, por sus características metabólicas. En cambio, el músculo cardíaco, el músculo estriado, así, resiste mejor. Por eso es que se dice las características de las diferentes patológicos es importante para entender por qué una célula responde de diferente manera frente al mismo estímulo. Tenemos que tomar en cuenta las características celulares. Entonces, dentro de las características celulares, ¿qué tomamos? El tipo de receptor. Hemos visto que toda la célula tiene muchos receptores. Hemos visto que la célula tiene receptores en membranas celulares. Entonces, dependiendo del receptor se está estimulando, una célula va a responder de una manera, si la otra célula que es la misma, suponiendo que estoy dentro de una célula posible. Y hemos estimulado su receptor tirosinosinasa.
Pero en otro caso hemos estimulado otro tipo de receptor, tirosina no sinasa. Entonces, no van a responder igual, ¿no es cierto? La tirosina sinasa, la que ha sido estimulada con la tirosina sinasa, responderá creciendo y inmunizar, porque es receptor de las de los factores de crecimiento. Esa célula tiene que crecer y todas las células están limitadas su crecimiento por el ciclo celular, ¿no es cierto? Está limitado el crecimiento, la división celular, todo eso está limitado, todas las células por el ciclo celular. Entonces, aquí dice sí, tipos de receptores esperados, receptores diferentes, respuestas distintas. Ejemplo, receptor acoplado a la proteína G, respuesta rápida. Receptor tirosina sinasa proliferación celular. Es exclusivo para factores de crecimiento de las células proliferan. En la misma célula, pero con diferentes estímulos. Van a ir a actuar en diferentes lugares. En la misma célula. Por eso es importantísimo saber la causa. Cantidad de receptores, alta expresión, mayor sensibilidad. Porque hemos visto que los receptores tienen alta expresión genética, otros tienen menor expresión genética, baja expresión, menor respuesta. En la misma célula, dependiendo qué parte de las células se está estimulando, la respuesta va a ser diferente. Estado de diferenciación celular. Esto, cuando hablo de diferenciación celular, muchos de los estudiantes no saben qué es diferenciación celular. No me he dado cuenta de eso en mis estudiantes que están haciendo la práctica. Les he preguntado qué es diferenciación celular. Diferenciación celular es cuando una célula aprende a realizar una función metabólica determinada. Aquella célula que no realiza función metabólica determinada son células indiferenciadas. Entonces, ahí está el estado de diferenciación celular. Células especializadas responden según su función, las neuromoléculas. Y las neuronas, porque esa es su función, ¿no es cierto? Los fibroblastos, síntesis de la matriz. Hemos hecho la matriz extracelular, pero no hemos visto los fibroblastos que sintetizan los chocolate, las fibras elásticas, los alumnos que no han venido a las anteriores clases tienen que estar un poco perdidos. Y aquellos que sí han venido se están comentando, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata. Ahora aquí, estado fisiológico de la célula. Hay que ver el estado fisiológico de la célula. Es una célula que es una célula normal, va a responder mejor a cualquier estímulo. Pero si es una célula que está en estrés, si es una célula que está que es hipóxica, que ha estado en un medio donde ha habido menos cantidad de oxígeno, pues se van a dañar más rápido, van a perder su espacio más rápido. La disponibilidad energética también, dependiendo, pero no qué tipo de célula es, porque hay muchas células que no necesitan de mucha energía para sobrevivir. Vamos, pues. Expresión genética también es importante, la expresión genética. Genes activos determinan la respuesta. Hemos visto, ¿no es cierto?, que tiene que haber una replicación genética para que esa réplica genética vaya al componente metabólico que es el citoplasma, y en el citoplasma se realizan todas las respuestas. ¿Dónde nacen las respuestas de las células perteneciendo? Pero como acabo, por las expresiones genéticas. ¿Sí? Factores de transcripción presentes o ausentes. Vamos a ver, hemos visto factores de transcripción, ¿cierto? Y consideramos que los factores de transcripción siempre se encuentran en el núcleo, donde se está replicando ADN, etc. Naturaleza y duración del estímulo. Pueden ser estímulos fisiológicos, pueden ser estímulos químicos, ¿no es cierto? Pueden ser estímulos patológicos,
pueden ser de larga duración, de duración de poca intensidad, de poca duración. Dependiendo de qué celular van a ir respondiendo de manera a todo esto. Y la adaptabilidad celular. Vamos a ver qué es la adaptación celular. Todas las células del organismo tienen capacidad de adaptarse. Todas. Es una competencia que tienen todas las células del organismo. Pero hay que entender qué es la adaptación celular. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Proliferación, diferenciación, secreción, contracción, apoptosis y inversión. Todas esas son las funciones que caracterizan cuando estamos hablando de una célula con procesos metabólicos o fluidos. Ya sabemos que es lo que nos interesa en el contexto general. ¿Cómo pueden responder las células a estas causas que son N causas, desde lo genético hasta lo traumático? N causas que pueden hacer romper la homeostasis de una célula. Ya sabemos que es una célula de homeostasis, una célula normal, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos célula normal, mejor hablar en palabras científicas de célula en homeostasis. Quiere decir que es una célula que está en equilibrio, medio interno y medio externo. Aquí hay un estímulo y esta célula tiene la capacidad de responder muy bien para no desequilibrar el medio interno y el medio externo. Eso es célula en homeostasis, célula normal. Ahora ya no vamos a decir célula normal, vamos a decir célula en homeostasis. Entonces, definición de los diferentes tipos de células. Hay célula normal o célula en homeostasis. Es una célula que se encuentra en equilibrio en estructura, función, ante las exigencias del medio externo o del medio interno. Porque no solamente hay exigencias del medio externo, también hay exigencias del medio interno. Entonces, tiene que responder esta célula equilibrando estructura y función. Si hablamos de estructura, necesariamente tenemos que hablar de función. No podríamos hablar de función si no hablamos de estructura. ¿No es cierto? Son cosas indivisibles. Ahora sí, esta es célula normal, o célula con equilibrio de su medio interno con su medio externo. ¿Sí? Célula adaptada, escuchen esto. Es una célula modificada. Es una célula modificada. Es una célula que adquiere una nueva homeostasis. Por eso dice que es una célula modificada. ¿Cómo adquiere esa nueva homeostasis? Vamos a ver. Y que las logra modificar sus componentes estructurales y funcionales frente a estímulos fisiológicos exagerados, estrés y patología. La adaptación celular no solamente tiene que ser estímulos fisiológicos exagerados, también los estímulos patológicos nos pueden llevar a que esa célula modifique todos sus componentes bioquímico-moleculares que tienen al ser celular y responder y adquirir una nueva homeostasis. Adquirir una nueva homeostasis. Esa célula adaptada, una célula con nueva homeostasis. ¿Y cómo logra esa nueva homeostasis? Modificando sus componentes bioquímico-moleculares de este estímulo, que puede ser fisiológico o puede ser raro. ¿Sí? Ahí está. Frente a los estímulos fisiológicos exagerados, patológicos a los que están sometidas las células. Escuchen, es un estado de defensa que presentan todas las células del organismo. Es un estado de defensa. Y todas las células del organismo tienen la capacidad de entrar en adaptación celular. Es un estado de defensa. O sea que si hay un estímulo patológico, la célula va a responder a ese estímulo. Si en esa respuesta pierde su equilibrio, entonces es célula lesionada.
Pero antes de perder su equilibrio, esta célula modifica sus componentes bioquímicos moleculares. Y como modifica sus componentes, es una célula modificada. ¿Para qué? Para escapar de la lesión celular. Entonces, la adaptación celular es una especie de defensa que tienen todas las células del organismo, tienen capacidad de adaptarse. Vamos a ver pues, quiénes van por un camino de adaptación, quiénes van por otro camino de adaptación, pero todas tienen una capacidad de adaptación. ¿Sí? Mecanismo de defensa de todo lo que va a ser. Es un estado de defensa que expresan todas las células del organismo y quitas el estímulo y esa célula vuelve a adquirir todos sus componentes moleculares. ¿Cuáles son esa forma de adaptación celular? Hipertrofia, atrofia, hiperplasia, metaplasia. En el libro solamente basta metaplasia, pero hay otros tipos de displasia. Y nosotros vamos a ver la displasia así de pasar. ¿Sí? Ese es el adaptador. Ahora ya sabemos el concepto de célula normal. Célula en homeostasis. Responde bien todos sus componentes bioquímicos moleculares frente a un estímulo exagerado o no exagerado. ¿Sí? Célula adaptada es una célula que adquiere una nueva homeostasis, modificando sus componentes bioquímicos moleculares, que es imposible. Y es una forma de defensa que tienen todas las células frente a un agente causal. ¿Sí? Entramos a lesión celular. ¿Qué es lesión celular? Es una célula que ha perdido su homeostasis. Pero siempre frente a estímulos fisiológicos exagerados y estímulos patológicos. ¿Sí? Ahí está. Frente a estímulos patológicos internos o externos. No habla de estímulos fisiológicos. Porque imagínense si los estímulos fisiológicos van a lesionar nuestras células. Sería, ¿no es cierto? Si es fisiológico los estímulos. Entonces tienen que ser estímulos patológicos para que esa célula rompa su homeostasis. Ese equilibrio. A eso se llama lesión celular. Célula que pierde su homeostasis frente a estímulos patológicos, internos o externos. ¿Y la célula muerta? ¿Qué es una célula muerta? Miren, aquí estamos hablando de una célula lesionada. Esa célula lesionada sigue funcionando, alterando su función, alterando su estructura, todo. Y hay dos tipos de lesión: lesión celular reversible y lesión celular reversible. Y luego viene la muerte celular. ¿Qué es muerte celular? ¿Qué es muerte celular? Les he preguntado a los alumnos en prácticas. No sabemos responder. ¿Qué es la muerte? Cese de funciones. ¿Sí o no? Cuando una persona muere, ya no funciona nada, pero está ahí el cadáver. Está ahí el cadáver. Es lo mismo con la célula. ¿Qué es una célula muerta? Es una célula que no funciona, pero que tiene volumen. Por eso es que hablamos de las células muertas, aquellas células que no tienen función, pero que tienen expresión morfológica. La célula muerta con expresión morfológica se llama necrosis y apoptosis. Miren qué tan bonito es cuando uno va entendiendo. Entonces, ¿qué es necrosis? ¿Qué es apoptosis? Son expresiones morfológicas de la muerte celular. Una de las que dicen que es una célula que funciona mal, es una célula que está funcionando. Estamos hablando de muerte celular. Pero no porque está muerta no tiene expresión morfológica, porque tiene expresión morfológica. ¿Cuáles son? La necrosis y la apoptosis. ¿Están ligados? Todo eso es lo que vamos a estudiar que cuando terminemos con necrosis, con apoptosis, las diferentes tipos de celular, vamos a introducir a entender qué es la inflamación, qué son los tumores, qué es la separación, ¿cierto? La memoria. Ahí está. Esto es lo que tienen ustedes. Célula normal,
célula inmunitaria. Así de sencillo. Bueno, ya saben lo que les he explicado, es más fácil. Célula normal, célula inmunitaria. Miren eso. Cuando una célula es sometida a un estímulo fisiológico exagerado, porque eso es el estrés, ¿no es cierto? Estímulo fisiológico exagerado, estrés la causa. Entonces esa célula entra en adaptación celular. ¿Y qué es la adaptación celular? Adquirir una nueva homeostasis para escapar de la lesión celular. ¿No es cierto? Para no romper su homeostasis. Bueno, entonces, pero sabemos que también hay estímulos patológicos que nos pueden dar. Ya, ahí está, estímulos recibidos. Miren, aquí no habla de estímulos fisiológicos. Aquí habla de estímulos patológicos. Para hablar de estímulos. Si ustedes piensan, un estímulo fisiológico normal, ¿por qué tienen que hacer los estímulos en las células? Tendría que ser un estímulo exagerado. Entonces, primero va a ir la adaptación. La célula se va a adaptar a ese estímulo fisiológico exagerado. Pero después eso va a curar, el estrés va a curar, se va a cansar la célula y va a perder su unidad. Entonces sí va a entrar a la lesión celular. Porque ¿qué es lesión celular? Que siempre sí o no. Es lesión celular. Sí o no. Ahora hay dos tipos de lesión celular. Lesión celular reversible y lesión celular irreversible. Miren cómo lesión celular puede ser directo un estímulo patológico, puede ser romper la homeostasis de la célula y hablamos de lesión celular, pero podría ser también que la lesión celular venga por a través de la adaptación celular. Primero pasar por adaptación y cuando ya la célula no puede mantener esa modificación que ha hecho dentro de la célula, entonces va a perder su homeostasis y hablamos de eso. Pero, miren, esa es la lesión celular reversible. En cambio, la lesión celular irreversible, miren, nada tiene que ver aquí, la adaptación celular. La lesión celular reversible se profundiza. ¿No es cierto? Si tú no quitas el estímulo, esa lesión celular irreversible va a pasar a esa lesión celular reversible va a pasar a lesión celular irreversible. Y esa lesión celular irreversible, ahí está. Esa lesión celular irreversible, ¿qué va a hacer? Va a terminar necesariamente muriendo. Va a terminar perdiendo su funcionalidad y va a terminar en necrosis o en apoptosis, que son expresiones nefrológicas. Ahora, cuando hablamos de lesión celular, aquí están dos: la reversible y la irreversible. Aquí la reversible te dice que están historias, le quitas el estímulo y esta célula vuelve a ser normal. Pero cuando es irreversible, le quitas el estímulo y no vuelve a ser normal. Tiene que morir. Es irreversible. Esa es la interpretación de este patrón. Saber los conceptos. Ahora, de aquí para adelante, no vamos a decir célula normal. Vamos a decir célula en homeostasis, célula adaptada, célula lesionada, célula muerta, apoptosis, necrosis, es decir, esos términos. Ahí vamos. Ahí está. Respuestas celulares frente a diferentes estímulos fisiológicos o patológicos y tienen una naturaleza del estímulo del estado. Y las respuestas celulares, adaptación celular, hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia, todos son adaptaciones celulares. Y dentro de la lesión celular reversible aguda, ahí tenemos como ejemplo el edema celular, el cambio graso, lesión celular irreversible, la muerte celular con los diferentes tipos de muerte celular, necrosis y apoptosis. Y luego tenemos aquí las acumulaciones celulares, que vamos a ver, las clasificaciones, y el envejecimiento celular. ¿Qué más? Este es el link de lo que está en los libros. Se saco de varios libros. No, parece que es el libro. Tenemos aquí la célula epitelial normal.
esta célula epitelial, si ponemos frente a un estímulo, vamos a tener, puede atrofiarse, por ejemplo, si le falta nutrientes, si le falta oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Si le falta nutrientes, si le falta oxígeno, va a empezar a comer sus propios componentes y va a disminuir de tamaño. Atrofia. Puede ser que tenga muchos nutrientes, mucho oxígeno, entonces mayor cantidad de organismos citoplasmáticos. Y ahí tenemos que ver qué tipo de células hipertrofia y cuáles hiperplasia. Aquellas células que nunca más se dividen son llegan a la hipertrofia. Pero aquellas células que se dividen llegan a la hiperplasia. ¿Qué quiere decir eso? Que llega a tener un tamaño definido y tiene que dividirse en dos. Porque están dentro de un celular controlada la división celular. Todas las células sí están dentro de un ciclo celular controlada su crecimiento y su división celular. La hiperplasia es la varias, ¿no es cierto? Aumento del tamaño de las células. Para entender esto tenemos que recordar también qué tipo de células tenemos. Tenemos células quiescentes, tenemos células lábiles, tenemos células estables, tenemos células permanentes. Por ejemplo, en las células permanentes jamás vamos a hablar de hiperplasia. ¿No es cierto? Porque las células permanentes, ¿cuál es la característica de la célula permanente? Pues que tú tienes una vez. ¿Cuál es la característica de la célula permanente? Vos. Ya no tiene capacidad para... No se divide nunca más. Las células permanentes que han perdido la capacidad de división. Entonces, eso jamás van a sufrir hiperplasia. Solo hipertrofia. Miren qué importante es cómo mis alumnos de prácticas, todo el mes hemos estado analizando cerebro. Están bien parados para entender todo esto. Porque hay que saber bien. Ustedes los que son mis alumnos vean muy bien lo que es célula normal. Comprendan lo que es célula normal. O si no, digan a mis alumnos que lo programan también. Pueden compartir. Porque si ustedes no saben las características más importantes de la célula normal, recordar, esto se les va a hacer un poco caótico. Ahí está, y la displasia, que acá está la displasia como la adaptación, pero el libro no la fundamenta con la adaptación. Otros libros vamos a poder. Este es el concepto de la adaptación. Es la capacidad que tienen todas las células de definir una nueva homeostasis, modificando o alterando sus componentes estructurales y funcionales frente a estímulos fisiológicos exagerados o patológicos, y adquiere una nueva homeostasia para escapar de la lesión celular. Porque lesión celular es celular sin homeostasia. Adquirir una nueva homeostasia. Esa es la adaptación. Pero todas las células tienen, podríamos hacer un tope de adaptación, de modificarse. Llega ese tope y ya no puede más, la célula no puede más, como ustedes me gustan. Ya no puedo más, mejor me aplazo. Siempre se aplaza. Entonces, esa es la adaptación. Es un estado de defensa, miren, que tienen todas las células del organismo. Aquí no tienen que equivocarse. No todas pueden ir a la hipertrofia, a la hiperplasia, no todas. Pero todas las células tienen capacidad de adaptarse por un camino. ¿Sí? Esa es la adaptación. Por ejemplo, las células cardíacas que no tienen capacidad de visión, pero tienen capacidad de adaptarse. ¿Cómo? Jamás en la clase, pero tienen capacidad de adaptarse. Y vamos, por eso hay muchas formas de adaptación, ¿no es cierto? Ahí está, la adaptación. Existen adaptaciones fisiológicas y patológicas frente a estímulos fisiológicos exagerados o patológicos, y son varias formas de adaptación. Ahí está.
La próxima semana pues, ya tengo que estar a la doctora esperando para pasar clases. ¿Sí? ¿No hay nadie? Ah, ya. Ya. A mí me pagan por 45 minutos. No, lo que vamos a hacer la próxima semana es vamos a analizar todas las formas de adaptaciones. Y hay la hipertrofia. Ustedes ya saben qué es hipertrofia, especialmente los jóvenes que están ahora los más simpáticos, ¿no? Los más jóvenes, jóvenes caminan ofreciendo a las chicas. Eso sí, ya pasaron, tiene más músculos estriados. Aunque el líquido de la mayor, ya el ahora, para entender qué es hipertrofia, tenemos que ver qué células se dividen. Solo las células que tienen, las células maduras que tienen capacidad de dividirse por un sentido de hipertrofia. ¿Qué es hipertrofia? El número de células en un tejido. Y por supuesto un uniforme. Ese es el hipertrofia. En cambio, hipertrofia es el aumento del tamaño de la célula. ¿Y en qué tipo de células se da esto? ¿Me quieres que no pueden dividirse? El músculo cardíaco. Entonces sería pensar que las neuronas se hipertrofian. Ahora que las neuronas se han de hecho, al que la que resulta el favor. La hipertrofia de las neuronas. Desde todas las neuronas no se dividen en dos. Estas no se pueden hiperplacer. Pero el músculo estirado, el músculo cardíaco, que no tiene capacidad de dividirse, entonces hay adaptación. Y luego la metaplasia. Hay otra adaptación la metaplasia. En un tejido, por ejemplo, estamos en un tejido tenemos un epitelio estratificado, la epidermis. Al último, las células basales se cabrean y dicen ya basta de epitelio estratificado. No, el aire causal es terrible. Después hay unas que las mantienen ¿para qué? Para que venga más resistente. Vamos a analizar con más calma, con más detenimiento la próxima semana. Sí, hasta acá, yo creo que estamos. Porque si les doy más información, van a saber. ¿Listo? Muchas gracias.